Y de hecho Gabo fue testigo ocular de este picante debate, picante en el sentido de que tuvo cachaña. Tuvo sal y pimienta, dices tú. Hubo sal y pimienta, fue spicy, ¿no es cierto? Porque vivimos como una extensión del debate radial y al fin vimos en televisión que los candidatos... Podemos después jugar como lo hicieron, se mostraron los dientes. Es decir, claro, porque se están moderando demasiado para los debates televisivos. Es que se están jugando demasiadas cosas. Pero ayer fue distinto. Piensa que, no podemos decir los números, pero ayer había gente que te hablaba de cuádruple empate en el segundo lugar y se notó demasiado. Es que está muy apretado. Mira, está tan apretada esta elección que el domingo cualquier cosa puede pasar. Y por eso, además, a partir del debate, con todo esto que se genera, las frases que más se viralizan en redes sociales, porque eso se jugaban ayer también en el debate. Y yo escuchaba en un programa de radio y decía, oye, pero que tiene toda la razón, porque lo que pasó en el debate de anoche es tema de conversación toda la semana y el viernes, el sábado, cuando nos juntemos, no sé, con amigos, familiares, va a ser tema. No tenemos cifras consolidadas. Faltan 4 días. 14 horas, 30 minutos y 56 segundos para que trabajemos un domingo y sean las elecciones. Otra vez, a mí me encanta trabajar estos domingos para elecciones. Son entretenidos, ¿eh? Oye, pero muy entretenido. Uno como que se levanta como, hoy día es. ¿Tenemos el dato de cuánta gente vio este programa? Te tengo el dato no Porque consolidado. están todos los canales. No consolidado. Tenemos el dato de... Ustedes saben que el rating cortito se mide por minuto, los que están viendo ese minuto, y el alcance total de cuántas personas. ¿Cuántas personas Tenemos el pasaron por dato de cuál fue el pic por minuto. ¿Ya? El minuto en que preliminarmente más chilenos estuvieron viendo el debate fueron casi 3 millones de espectadores simultáneamente. Casi 3 millones de espectadores. Y eso uno podría extrapolar un alcance de unos 5 millones, porque piensa que en el de Canal 3 el pic fue de 900 y tantos mil y el alcance de 2.100.000. Por eso te digo que se duplica. Por lo menos se duplica, pueden ser 6 millones y si me apura hay 7 de personas que pasaron por el Porque debate. fue Es que largo. estuvo picante. ¿Saben quién resumió muy bien los momentos picantes? A ver. Miren esta portada de las últimas noticias para que empecemos a mostrarles los mejores momentos de este debate. Esto fue el momento de la noche. Pero no solo por la entregada de la rosa, sino porque fue un gesto técnico. El gesto. Un gesto técnico, ¿no es cierto? Evelyn Matei, que da su discurso final posando la rosa, haciendo lo que muchas mujeres ocupan cuando no tienen bolsillo a la mano, ¿no es cierto? Y se pone la rosa entre los senos. Esa es la verdad. En el escote. En el escote. Y da su discurso final, su minuto final, ¿no es cierto? Hablando con la rosa puesta en el escote. Bien, pero se salió totalmente de protocolo. Pero todo esto además es una lectura porque no es al azar. Mira, son parte también de la estrategia de ser, oye, carismático, chispeante, todo eso, más allá del personaje serio, el candidato serio que quiere optar a la presidencia. Y tiene más picante todavía porque ¿sabes lo que había dicho Evelyn Matei hace una semana? No una semana, ya un par de meses atrás, que ella consideraba que Kaiser tenía mejor relación con las mujeres que Kast. Entonces, esto como que tiene un episodio previo. Como que... Y Kaiser espera, porque no había certeza que el debate pasara a las 12 de la noche. Pero piensa lo que hizo. Lleva una rosa guardada, que la tiene ahí, ¿no es cierto? Eso está pensado. Y espera a las 12 de la noche para decirle, es tu cumpleaños. Por eso te digo, no es improvisación. Leamos lo que reporta Luz, ¿no es cierto?, de lo que fue el debate anoche. Miren cómo parte. Rompiendo el protocolo, él dejó su podio, se acercó, le entregó una rosa que ella puso en su pecho. Encontraron una forma más diplomática de decirlo que como lo expresé yo. Ya. Muy bien. Vamos a leer. Qué bueno que te diste cuenta. Vamos a leer el párrafo ya. Un coqueto e inesperado final tuvo el último debate presidencial televisado organizado anoche por Anatel. En un gesto inédito, el abanderado presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, dejó su ubicación en el podio del estudio de TVN, porque ahí fue el debate anoche en Televisión Nacional. Oye, afuera un cóctel. Habían como 200 invitados. Me dijeron que estuvo bueno el cóctel, nadie se fue pelándolo. Está bien. Porque estábamos en conversación con personas que estaban ahí adentro, ¿ok? Se desarrolló el encuentro en TVN entonces. Antes de que los periodistas moderadores le llamaran la atención, porque lo hizo cortito. Recordemos que supuestamente ningún candidato puede llevar nada que no sea un lápiz y un papel, ¿no es cierto? Entonces ya a él le dan su minuto para que se despida y él, en vez de partir con su minuto, le dice, pero espérese. Y aquí está lo que describe Lund, ¿no? Dice, me voy a permitir una libertad.
feliz cumpleaños, Evelyn, porque ya son más de las 12 de la noche. Ah, bueno. O sea, él sabía que Evelyn estaba de cumpleaños mañana. No, claro, y eso tenía que ser sorpresa, porque aquí, como nosotros además tenemos esa frase de más vale pedir perdón que pedir permiso, él se la tomó bien en serio. Y fíjense que ella queda descuadrada, ellos no se llevan mal. Hemos reporteado hace mucho tiempo que ellos tienen buena relación, ellos dos. No así con Kaiser este último tiempo que Matei se ha distanciado, pero Ya. con Kaiser tiene buena relación. Y lo queda mirando y le dice, ¿pero en serio? Sí, La claro. Y él descolocó, se la acerca descolocó. con la rosa y ella, fíjense este gesto, porque nuestra elección podría ser la elección de Alemania, ¿no es cierto? Entre Kast, ¿no es Matei, cierto? Kast, Kaiser, Kaiser. Matei. Ajá. Bueno, de hecho ella le responde, Perfectamente. po. Claro, es que a eso quería llegar. Dankeschön. Dankeschön. Muchas gracias en alemán. Muchas gracias en alemán. Y él le responde de vuelta, Dankeschön. Entonces se da ese diálogo en alemán en medio del debate. Y ella, claro, pone, ¿no es cierto?, la rosa, la posa en su pecho y después recibe los aplausos de los 7 candidatos a propósito Pero- de que pero fue estaba como de así. cumpleaños. No fue como, sí, feliz cumpleaños. No. No, no. A ver, ¿Quieren ¿tenemos ver el un momento? Era un Ya, momento veamos, televisivo. veamos. Veamos el Revisemos. momento. Voy a permitir una libertad. Feliz cumpleaños, Evelyn. Pues son más de las 12 de la noche. ¿En serio? Dankeschön. Ya que sea. Gracias. ¿Viste? No, Oye, es que los hubo aplausos un del resto así aplauso. como... Fue Harold nomás, po. Uno solo, fue como un momento incómodo para los otros. Fue Harold May Nichols. Es que yo creo que quedaron, los otros candidatos quedaron como No, desconcertados. sí, se descolocaron. ¿Y sabes por qué? Porque sabían que este iba a ser uno de los momentos que más se iban a viralizar. Bueno, pero si sacó portada de la última Claro. noticia, digámoslo, entonces Eso como es un que acierto. check. ¿Ah? Es ¿Qué es un lo que acierto. qué es lo que quieren de los candidatos en la Más semana donde no visibilidad. hay encuesta? Más visibilidad. Claro. Pero Sí. fíjense que, es que yo tengo que mirar esta cuestión Ya. como con la maldad. Obvio. O sea, con la maldad. ¿Cuál es la estrategia detrás de esta Pero cuestión? totalmente, ¿tú crees que esto fue lo hizo? De cariñoso, no, lo voy a Si dar, no. sube Matei. Está todo pensado. Si sube Matei, ¿quién baja? bueno, yo supongo que El el cast. traspaso de voto. Cast. ¿Y quién necesita Kaiser que baje? Cast. Porque al que está alcanzando. ¿No es cierto? Pero tampoco necesita que Matei suba, po. Pero esta imagen es la imagen de la noche para mucha gente. De hecho, hoy día era de los videos virales más viralizados Sí. en redes sociales, ¿no es cierto? Es portada de las últimas noticias. Si yo tuviera que preguntarte con qué te quedas del debate, muchos dirían con Kaiser y Matei. Claro, Ya, pero- ¿a quién invisibiliza esta estrategia? Acá. a Cast. A Kast. Sí. Pero fíjate que también hay otro trasfondo, po. Hay otro trasfondo, porque acuérdense que Kaiser, desde que partió con su carrera presidencial, le han preguntado por esa cuña que dio en un programa de YouTube, El Año de la Pera, donde decía si las mujeres están votando, digamos, a favor o en contra de ellas mismas, qué sentido tiene que hayan tenido derecho a voto, que No, que sí, le ha sí. tratado de explicar, que el contexto no No, era lo que muy él quería funable. decir y que todo el cuento. Entonces, obviamente que el punto de la misoginia, ¿no es cierto? Él tenía que- le han dado. Por eso. Y fíjate que él ha hecho dos cosas en el último tiempo. PGU para las madres, diferenciada. Aumento para la cantidad de hijos. Eso es un guiño al mundo femenino brutal. Y segundo, me parece que un gesto como esto con Evelyn también es un acto de, ponte tú, de mostrarse caballero y respetuoso y cariñoso frente a las mujeres. Yo creo que los candidatos han estado apuntando a públicos, a audiencias muy grandes. Porque las audiencias son grandes. Están los que quieren seguridad, están los que están preocupados de la economía, qué pasa con el tema de la salud, qué pasa con el tema de las pensiones. Entonces, la audiencia es muy grande y quizá un punto que a lo mejor él encontró que era más débil y que tenía que reforzar era la mujer. Que son la mayoría de los electores en Chile, perdóname que te lo diga. No, y yo creo que confluyen. O sea, el gesto desde la comunicación política es un acierto. Sin duda. Es un acierto. Totalmente. Es la imagen, yo creo que él de hecho, si lo planificaron, porque llevó una rosa que iba adentro, fue como, aquí está la portada de Lund. Aquí está la portada de Lund. El efecto. Esta va a ser la imagen al día siguiente. Y perfecto, porque fue la portada de Lund. Ahora los voy a poner El en el efecto siguiente mediático. escenario, chiquillos. Si hubiese estado de cumpleaños otro candidato hombre, ¿habría hecho lo mismo? No creo.
Pero además es Porque además Evelyn. que no le hubiese podido regalar la rosa, si el jefe de la rosa ¿Y también. si hubiese estado de cumpleaños Janet Jara? Es que eso... ¿Le convenía? No, es Evelyn. Primero, Además, para muchos en esta primaria de la derecha, parece que Evelyn ya estuviera fuera de carrera. Pero cada voto que pueda ganar Evelyn, si es que viene de la derecha y no de la centroizquierda, es más probable que provenga de Kast que de Kaiser. ¿Ya? Entonces, insisto, la estrategia es inteligente porque es como empujar un poco a Evelyn a ver si le quita los votos a ese con el que estoy peleando por pasar a segunda vuelta. Pero fíjate que ayer igual hubo rounds que fueron muy claros. O sea, rounds que estaban, ¿cómo decirlo? Marcadísimos. O sea, el enfrentamiento entre José Antonio Kast y Janet Jara, yo te diría que fue más duro que nunca. Muy duro. Fue muy duro. O sea, José Antonio Kast, la candidata del desempleo, la ministra del desempleo, no sé, una cosa así, a propósito de las cifras que tenemos hoy día, empleo femenino, etcétera, la candidata a la continuidad, la candidata, y por el otro lado, Janet Jara lo mismo. Janet Jara también se preocupó muchísimo de mostrar todas las debilidades y falencias de José Antonio Kast. Entonces, acá el encuentro habla de probablemente dos candidatos que están muy seguros de su enfrentamiento en segunda vuelta. Pero a ver, Pri, mira, ¿O no? yo te digo, ¿estuvo más dura que el usual Matei? Sí. ¿Estuvo más duro que el usual Kast? De este Kast que hemos visto administrando su ventaja. Sí. Sí. ¿Estuvo En más dura que el televisión, usual Jara? Sí. ¿Estuvo más duro que el usual Meo? Claro, ella, es que Sí. Jara siento que llegó más a defenderse que más dura. En general, sus discursos eran más en defensa. Y ¿Janet Kaiser Jara? mantuvo Sí. Yo la vi un poquito más enfrentada con Kast sobre todo, porque Kast le tiraba mucho Sí, y ella tenía pero que ella responder. llegó con respuestas para Y defenderse. Kaiser mantuvo su dureza habitual, que es decir las cosas pam pam vino Sí, vino claro. como él las Sí. piensa. Kaiser logró que todos se endurecieran. Es que la elección está muy dura. El electorado que va a decidir esta elección ¿Sabes por qué? está duro. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo Kast siente que capitalizó esa dureza. Entonces el resto vio que efectivamente, endureciéndose, quizá podía conseguir más votos. ¿Y quieres ver Es los la momentos estrategia de duros de este debate, ya que hemos concordado en que todos los candidatos estuvieron más duros anoche? A ver. Ya, po. Mira a propósito de lo que decía Repe, que tiene que ver con Jara respondiéndole a José Antonio Kast. Bueno, Kast me ha interpelado 2 veces diciendo que soy la ministra del desempleo y que quiero perseguir a los delincuentes con amor. Yo a los chilenos y chilenas que nos ven les quiero decir que no vine a pelear con los candidatos a la derecha que ya suficientes problemas tienen entre ellos. Vine a hacer propuestas. Y les quiero decir que en mi gobierno hay 3 áreas prioritarias en lo social. Más construcción de viviendas sociales, porque para tener, entre otras cosas, más hijos en nuestro país no basta con un bono, como bien dijo Harold. En segundo lugar, mejoras a la educación, sobre todo a la pública, y una gran reforma a la salud. Respuesta directa a Kast, porque Kast la había emplazado. No, Sí. claro, Como y tú también señalabas. le dijo oye, que el gobierno estaba en el presupuesto, estaba bajando la cantidad de proyectos habitacionales y que usted misma se enfrentó con el ministro. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Entonces, ¿Tú crees que el round le No, sí, la tiraron, toreó, pero- la toreó. la ¿Crees que toreó el round harto. quedó Sí. ahí? No. Vamos. Siguiente A round. ver. Kast le responde a Jara. Vamos a cumplir 4 años de gobierno populista, que prometió una cosa y no hizo nada. Más violencia, más pobreza. Pero de sus contrincantes. Sí, más vivienda, mejor salud. Es como el país de las maravillas, ¿Pero de lo que quién? propone ¿A la quién se candidata a la refiere? continuidad. Todo su programa es de un De populismo Janet Jara. total. Ahí está, El ¿viste? programa es de un populismo total. No, si ¿Cuál era no- la pregunta que había hecho Juan Manuel Astorga? Ya. ¿Qué propuesta de sus contrincantes Claro, de lo- consideran ustedes populistas? Exacto. Y Kast dice, nosotros hoy tenemos un gobierno populista que ofreció. Claro. Y él le dice, no, pero no le estoy preguntando a este gobierno, le estoy preguntando, Es que no, es que él la la relaciona realidad del con la gobierno es lo continuidad. mismo, dice él, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí es donde No, si va yo no contra digo que Jara. se torearon mucho los dos. Fue más fuerte José Antonio Kast que Janet Jara. Janet Jara respondía, digamos, con cierto sarcasmo, ironía, pero ahí estaba clarito. Yo insisto que eso es porque cuando tú tienes convencido quién va a ser tu rival. Yo creo que Janet Jara da como por sentado que ella está en segunda vuelta. Sí. Yo creo que todos los analistas creen Claro, que por eso es hablan por de la sentado primaria, la ella primer- ya de está en la segunda vuelta. derecha. La pregunta es quién de la derecha
e inclusive Parisi, que dice estar más al centro, ¿no es cierto? Ayer se le preguntó también de eso, va a estar en la papeleta de segunda vuelta. Y me da la sensación de que ellos saben que lo más probable es que sean ellos. Por algo se torearon. Y la gente que dice que ha visto encuestas que no pueden ser publicadas, dice que en los últimos días la merma que se estaba produciendo José Antonio Kast se tiende a estabilizar un poquitito y mantiene algo de ventaja con Johannes Kaiser. Pero estamos hablando Kast contra Jara. ¿Ustedes cómo creen que fue la dinámica entre la derecha? A ver. Hubo mayoría de fair play, ¿no? Hasta que llegó un momento de la noche que muchos asesores se agarraron la guata y dijeron, Evelyn Matei le habla a José Antonio Kast. Veamos. Sí. Durante 8 años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega. No lo nombra. Pero fíjense que revisamos Que la noche no era necesario. y en casi toda la noche este es el único momento en que la derecha rompió el fair play. O sea, ellos no se dijeron nada entre ellos. De hecho, Kast muchas veces dijo nosotros, cualquier candidato a oposición. Evelyn Matei también habla, la oposición contra el gobierno. Parisi, todo. Nadie se golpeó entre ellos, salvo Parisi, que con él lo de no soy facho, soy comunacho, que ya parece como un tema reiterativo, ¿no? Que es parte de su estrategia de campaña. Pero en este momento, sin nombrarlo, no sé si a ustedes les pasó, a ti te pasó, Pri, ¿creíste que, y esto se va a calentar, va a venir la respuesta o algo? Podría ser, Era ¿o no? como la oportunidad para que él defendiera ese punto. Claro, pero no ocurrió. José Antonio Kast no le respondió. Se lo preguntó creo que la Julia Sí, Vial, la ¿o no? Julia Vial se lo preguntó. Le Y él dijo que no se preguntaron. comentaban las medidas de seguridad. Exactamente, le preguntaron por el vidrio, le preguntaron, ¿no es cierto?, por estas medidas de seguridad. Dijo que no se comenta. Le preguntaron directamente, ¿usted se siente amenazado? Y él dijo que no iba a hablar nada de eso. De hecho, También iba preparado para esa respuesta. Era obvio que se le iban a preguntar. una de las críticas que recibió anoche José Antonio Kast de analistas en los programas post-debate es que hubo varias veces donde fue demasiado evidente que no quiso responder la pregunta. Y dicen que la gracia de un político es evadir la pregunta sin que se note Claro. que no Claro, quería de responder. hecho, por ejemplo, él cuando le pregunta por la agenda valórica, que es un clásico en todas las elecciones, no solo en Chile, sino que en el mundo, él se limitó a decir, bueno, siempre se ha limitado a decir de que esa discusión es un desgaste innecesario cuando Chile tiene otras prioridades hoy día, la seguridad, la crisis. Bueno. Pero ayer también sí se vio, al final, presionado, digamos, por las contrapreguntas, que creo que fue Iván Núñez, que al final tuvo que, efectivamente, decir, yo no me moví un ápice, ni con la pastilla del día después, ni con los métodos anticonceptivos, ni con El aborto. ni con el aborto, mucho menos. O sea, entonces, como que al final tuvo que salir. Le costó mucho, lo que decís tú, como que trataba de navegar la pregunta, pero al final tenía que... En derecho Que sabe humano- que eso le juega en contra. En derechos humanos no respondió nada. A él le hace una pregunta por los derechos humanos, particularmente respecto a la dictadura, ¿no es cierto? Y a lo que está pasando con los presos de Punta Peuco y los posibles. Y él parte respondiendo de principio a final. El periodista lo interrumpe 2 veces y no responde sobre eso porque de principio a final dice otra cosa que también es real. Que a muchos chilenos hoy se le violan los derechos humanos al no garantizárseles la seguridad, ¿no es cierto? Bueno, claro. Pero no es que se refirió a ese yo te iba a periodo. decir, esa fue una jugada del Eso es presidente. responder sin responder la Oye, pregunta. pero esa fue, yo no sé, siempre en política hay que como mirar debajo del agua. Y eso, sin duda, fue una jugada del presidente para que esta pregunta estuviera en el debate. Para sacar al pizarrón a la derecha, si es obvio. Cuando anunciamos que Punta Peuco hoy día va a ser una cárcel común y corriente. No, claro. Es Se instala obvio que a automáticamente 2 esa semanas pregunta de en la el debate. elección tú hacías ese anuncio y lo metí en la campaña. Claro, los obliga a hablar. Obvio. Sí, los De obliga a hecho, es muy referirse. llamativo que Gabriel Boric, un presidente en ejercicio, está muy presente en este debate. Muchos candidatos le hablan directamente a Boric como si no estuviera su candidata en el set. Hay momentos así, hablando Gabriel. A Gabo ver. Alegría, tú estuviste ahí. Por ejemplo, Matei, que fue muy dura con el presidente Boric. Oye, yo me quiero quedar con lo que decía Repe, que la derecha quería sacar al pizarrón al presidente Gabriel Boric y parece que fue al revés. Al verde. Al presidente Gabriel Boric lo sacaron al pizarrón
y no precisamente desde la derecha. Fue Janet Jara, la candidata del también, oficialismo, quien lo sacó al pizarrón. Y por un tema que no es menor. Cuando se comenzó a hablar sobre la mega toma de San Antonio, Janet Jara va y emplaza al gobierno sobre lo que se va a hacer en esa toma. Revisemos el momento para que entendamos de lo que estamos hablando. Yo no voy a ponerme en el 11 de marzo del 2026 cuando sea la presidenta, sino que voy a decir ahora lo que creo que debe pasar. Y le quiero pedir al gobierno que haga las gestiones que tiene que realizar y que hasta la fecha no ha realizado. Quedan meses y es su tarea cumplir, tanto con cuidar a los niños y a las familias como con respetar el fallo judicial. Así que espero que cumplan con su labor. ¿Está emplazando al presidente? Estoy pensando en el gobierno y en toda su institucionalidad. Fíjate que esto no fue tan contra Boric. Este es y tú lo sabes muy bien, Gabo, ¿Hacia el ministro? una que se tiene en jurada con el ministro Montes. Sí, pero igual se ha desmarcado del gobierno en general. Sin duda, sin duda. En general, porque, bueno. Pero con el ministro Montes, acuérdense que el ministro Montes acusa a la candidata Jara hace 2 meses atrás de que el abogado de los dueños del terreno de la toma está en su comando. O sea, esos son los trapitos al sol que se sacaron a propósito de la toma de San Antonio. Por eso que cuando ella, no sé si te da la misma impresión, Gabo, cuando ella le preguntan, lo dice por el presidente Boric, y ella dice, no, lo digo por el gobierno y todas las autoridades involucradas. Toda la institucionalidad, claro. Gabo. Pero yo creo que ahí hay una arma de doble filo, José María, que no podemos obviar. Yo creo que aquí la estrategia de Janet Jara era desmarcarse también del gobierno en varias situaciones. Y yo creo que, claro, nosotros conocemos un poco el contexto político de esta discusión entre Jara y Montes. Pero claramente Janet Jara se trató de desmarcar no una, sino que 2 o 3 veces durante el debate del gobierno del presidente Boric, del cual ella también formó parte, gran parte de su mandato. Entonces, yo creo que acá gran parte de lo que estaba haciendo el comando de Jara era alejarse un poco para tratar de captar votos al centro, porque estaban viendo el poder que estaba teniendo Evelyn Matei en el centro en este debate. Matei ayer se lució tirando la pelota al centro y quedando ella como una mediadora dentro de varias situaciones de pelea que se dieron anoche. Así que yo también creo que ella trataba de alejarse un poco del gobierno de Janet Jara. Fíjate que le preguntan incluso a Janet Jara, la pregunta es directa, ¿cuál mochila es más pesada? ¿Si la herencia del gobierno o el Partido Comunista? Oh, sí. Y ella dice, yo milité todo el Partido Comunista toda mi vida, no lo voy a desconocer, si soy presidenta congelaré mi militancia porque hoy represento una coalición de centro-izquierda, que es la respuesta tipo que ha podido diseñar durante toda la campaña. Pero vemos que se marca un poquito de acá, se desmarca un poquito de allá, trata de dar un paso hacia el socialismo democrático, más que a Pro Dignidad, no sé, no me acuerdo cómo se llama la alianza ahora, pero el Frente Amplio con el Partido Comunista. Entonces, a ella le ha sido difícil. Le ha sido difícil. Mucha prensa ha hablado de esta relación media tensa que ha tenido también con el gobierno por las intervenciones del presidente Boric respecto de, en una cadena presidencial, hacer la alusión, sin nombrarlo, a José Antonio Kast. Porque en el fondo, bueno, ¿contra quién estaba haciendo campaña Kast? ¿Con quién compite? ¿Con Jara o con el presidente? Entonces... Claro, y ¿sabes qué pasa? Que además Janet Jara también se la ha jugado en hacer su campaña en base a ciertas críticas al gobierno y puntualmente, por ejemplo, al presidente Gabriel Boric. Ayer, ¿se acuerdan cuando le preguntaron si ella hubiese saludado al presidente Milei? Si se hubiese puesto de pie, y ella dijo, absolutamente. Gabo. Por las formas de ser. Claro. Gabo. Sí. Incluso ahí, otra de las críticas que también se daban en ese punto era, por ejemplo, el caso Monsalve, y ahí también Janet Jara se vuelve a alejar del presidente Gabriel. Otro de los temas que fueron muy relevantes anoche fue el tema de la seguridad. A mí, y ahí quiero hacerlo de manera personal, darle todos los aplausos a Soledad Neto, que ha estado en 3 debates seguidos y ayer se lució con la pregunta de quién va a ser el ministro de seguridad de cada uno de los candidatos presidenciales. Tremenda pregunta ayer. Sí, muy buena pregunta, sobre todo porque algunos como que quedaron en jaque, como que después vamos a ver el tema del equipo, me parece de mal gusto. Existe una regla no escrita de que no hay que nombrar ministros hasta ganar la elección. Entonces,
Para muchos la respuesta obvia era, mire, primero hay que ganar la elección, después veremos quiénes son los ministros. Y siempre te la tiran de Pero sorpresa algunos se como la por ahí jugaron por igual. comienzo de febrero cuando van a Claro, subir. entonces, y hacen esos actos donde nombran a los ministros preparándose para la transición, ¿no es cierto? Entonces, lo llamativo aquí fue, por ejemplo, que hubo candidatos que sí respondieron Claro. quiénes van a ser sus ministros de seguridad. Y mientras otros se justificaban diciendo que no correspondía con anterioridad mencionar o nombrar a los ministros, porque Pero finalmente algunos- terminan siendo, no sé, Claro. pues ministros fantasmas. Pero algunos Es hicieron un complicado. camino intermedio. Hablar Y de yo su- encuentro que eso fue súper inteligente. ¿Quiénes serían? ¿Qué áreas? Así? ¿Cachai? Porque ya, Sí. no voy a decir el nombre porque Claro. me pongo una camisa de fuerza innecesaria ante la elección, ¿no es cierto? Pero sí puedo dar alineamiento. Yo quiero que sea, lo dijo Franco Parisi, creo que fue el que dijo primero, Sí. yo quiero que sea un ex policía, un ex militar, alguien con Sí. experiencia en temas de seguridad y sobre todo en inteligencia. Me parece a mí que es una respuesta un poquito con más o menos lo que quiere escuchar la gente, Evelyn pero la Matei gente habló ya de un ingeniero. no quiere un ex diputado o un Claro, ex que seremi sea un cargo asumiendo solo cargos, político. digamos, no sé si me explico. Sí. No quiere un político en algo que Sí. necesita con urgencia. Me parece que es muy inteligente la respuesta que Matei dio. dijo, el perfil para mí es un ingeniero, Claro. porque tiene que coordinar muchas agencias, muchos servicios que requieren seguimiento. ¿Y qué dijo Jara? Veámoslo. A ver. A ver. Candidata Janet Jara. Primero, creo que cada uno de nosotros debe ganar la elección. Alguno de nosotros lo hará y en ese contexto creo que hay muchos nombres que son válidos, que tienen experiencia y que forman parte de los equipos de trabajo que están, al menos en mi comando, en tema de seguridad. Pero, ¿sabe? Creo que es una mala idea antes de la elección estar nombrando a los ministros. Me parece que se pone la carreta delante de los bueyes y yo voy a esperar lo que la ciudadanía... Yo quiero señalar que el Tren de Aragua es realmente un riesgo brutal para nuestro país. Y el terrorismo en el sur también. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener los ministros y subsecretarios que permitan ponerlos ya sea en la cárcel o en el cementerio. Así de brutal. Quiero señalar que nosotros queremos tener un ingeniero de ministro, tenemos varios nombres, pero básicamente, ¿por qué un ingeniero? Porque para luchar contra ellos, el Tren de Aragua, el terrorismo, uno tiene que tener muchas distintas vías de trabajo. Inteligencia financiera, control de los extremos, digamos, ¿no es cierto? Del mar, del aire, de la frontera. Tenemos que tener todas las cárceles haciéndose, etcétera. Ahí, También una buena respuesta. dos O sea, formas de entrega aproximarse. un perfil de lo que ella más o menos considera que es necesario. dos formas de aproximarse. No, Claro. forma uno, miren, no, la respuesta clásica, no se nombran candidatos, no se nombran ministros antes de ganar. La otra de Matei ¿Cuál es el diciendo, perfil? miren, no le voy a decir los nombres, pero este es el Este es el perfil. perfil. Sí. Fíjense que uno Sí, lo hizo Matei. que sí dio nombres, no Sí. dijo va a ser este o este, pero sí dio nombres, fue José Antonio Kast. ¿Quieren verlo? A ver. Sí, nosotros estamos pensando en un biministerio entre defensa y seguridad que estaría dirigido por nuestro actual jefe del equipo de seguridad, que es el general Luis Felipe Cuéllar, que dirigió, fue jefe de defensa en el estado de excepción en la macrozona sur y en la macrozona norte, que conoce muy bien la frontera y que conoce muy bien los desafíos en terreno en esa materia. Nosotros, por lo demás, tenemos también otro tipo de aproximaciones. Lamentablemente, hasta el momento no se nos han sumado respecto a lo que es la necesaria reforma del Poder Judicial y la Fiscalía. Nosotros en esto, en primer lugar, aclarar que votamos en contra del Ministerio de Seguridad, porque no se necesitaban más ministerios. Hoy día que está, hemos conformado un gran equipo. Pero más que el ministro, es la voluntad, el carácter, la decisión de quien sea presidente. Para enfrentar al crimen organizado, para enfrentar el narcotráfico y para enfrentar el terrorismo que hoy día está asolando el sur de Chile. ¿No quiere aventurarse y eso con un requiere nombre? un trabajo en equipo que nosotros hemos implementado. Ahí tenemos el plan escudo fronterizo que lideran ex generales de ejército, un ex coronel de gendarmería, y estamos muy orgullosos del trabajo profesional que han realizado hasta la fecha, que hemos ido mostrando en distintas etapas. Distintas cosas, distintas... De hecho, José Antonio Kast lleva de candidato a senador, incluso a ex generales de Carabineros. O sea, es un candidato que está rodeado de personas que vienen de las Fuerzas Armadas Claro, con y de experiencia en Carabineros. seguridad, esa experiencia. Hasta Marco Enrique Minami nombró
alguien que salió con escándalo del ejército, como el caso de Rafael Harvey, que después hubo disputas en tribunales y muchas acusaciones, pero Marco Enrique Minami también nombró un perfil de alguien que perteneció a la Fuerza Armada. Franco Parisi, un ex comisario de la PDI. Sí. O sea, son personas uniformadas. El nombre disonante es el que da Evelyn, o sea, el perfil disonante es el que da Evelyn Matei. Dice, en el fondo ella dice, pastelero tus pasteles, cada uno con su agencia, con lo que tiene que hacer, pero aquí tiene que haber una gran visión que hay que articular y hacer coherente. Pero es llamativo y es, yo encuentro bueno lo que hace, por ejemplo, José Antonio, o sea, lo que hace Johannes Kaiser. Johannes Kaiser va y dice, ¿sabe qué más? Esto está claro, se llama Luis Felipe Cuellar. Ese va a ser el ministro de Seguridad. ¿Y sabes por qué? Porque la pregunta de la Sole es clave, es la prioridad para los chilenos. O sea, no le estaban preguntando, mira, podría haber sido, ¿cuál va a ser su ministro de Hacienda? Porque te acuerdas que el ministro de Hacienda fue el que le dio sustento al gobierno de Gabriel Boric. Y también cuando se presentó era como que nadie sabía quién podía ser y finalmente eso le dio esa estabilidad que necesitaba incluso en los mercados. Y repercutió en eso. Pero la seguridad es clave y eso por supuesto que le llega a los chilenos. Y fíjense que después de cada uno de los bloques temáticos, aquí preguntaban los periodistas, 2 minutos cada uno, podían intercambiar ideas, venía la réplica. Y en la réplica, sobre todo en este tema, se produjeron réplicas fuertes. Escuchemos a Evelyn Matei. 30 segundos. Durante 8 años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega. Y también quiero señalar que en vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a los carabineros y también a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de su armamento. En vez de protegerme yo, voy a protegerlo a ellos, a los carabineros. Claro, esto es por el... Aquí fue cuando se dio lo del vidrio, ¿ah? Lo del vidrio. Oye, pero les quiero hacer una pregunta. ¿No sienten ustedes que esta es la Evelyn Matei que fue alcaldesa de Providencia y no esa candidata como media atrapada, media licuada de los últimos 6 meses, que la coalición, que la paz, que el equipo, que la unidad? Yo creo que ella partió con, me acuerdo del primer debate, que fue en Chilevisión, ¿cierto? El primer debate televisado. Sí. Ella llegó con un discurso de unidad, de futuro, de muy a la presidente Sebastián Piñera. Acuérdate que los tiempos mejores, arriba los corazones, ya ese era el discurso optimista que tenía Sebastián Piñera como estrategia de mensaje. Independiente de después la parte técnica, que el presidente era súper, digamos, súper bien informado en ese sentido. Bueno, Evelyn partió, me dio la sensación, con ese discurso de unidad, de futuro, de que Chile es un país maravilloso, tenemos oportunidades. ¿Se acuerdan del primer debate? Sí. Y a medida que fueron pasando los debates y en la medida que también se empiezan a ver el desempeño de los otros, me dio la sensación de que sin perder su aura de una mujer encantadora, que es Evelyn Matei, sí también endureció el tono. Es que afloró la Evelyn que corría detrás de los autos en el estallido social. Exacto, la alcaldesa de Providencia. Y fíjate que anoche en los WhatsApp, conversando con gente de su comando, decían, esta es la Evelyn, porque hay una tremenda disputa dentro del comando Matei de quién la transformó en algo que no era. Estos son los responsables para muchos de los resultados. No, ella es esto, lo que vimos ahí. ¿Saben quién también es como es y no le mueven ni una coma? Johannes Kaiser, réplica en seguridad. A ver. La labor del presidente de la República es cumplir la Constitución y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso significa que tiene que emplearse y emplear todos los medios a su disposición para restaurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. A quienes se oponen hay que someterlos por la fuerza. Y eso significa también que vamos a tener que hacer las modificaciones necesarias para reforzar nuestros carabineros, pero también reforzar nuestra legalidad. Vamos a proponer el aumento de penas en todos los delitos para que todo el mundo que comete delitos, cumpla cuanto menos un mínimo de cárcel. Gobernar no es gritar más fuerte, ni tampoco proponer cada cosa que se le ocurra o se le pase por la cabeza a algunos. Gobernar requiere experiencia, requiere además capacidad de construir acuerdos y de sacar adelante leyes que nos protejan. Me parece insólito que algunos de los que aquí presentes digan tener mano dura y se negaron a legislar sobre el Ministerio de Seguridad, así como se han negado a muchas cosas. Gobernar no es obstruir, es construir. Y si queremos detener el crimen y la corrupción y los delitos económicos,
hay que tirar el hilo del dinero. Por eso la derecha chilena tiene que dejar de oponerse a levantar el secreto bancario. Tuvieron replicona. Miren, Kaiser primero. Kaiser vuelve a elevar la apuesta. Él había dado una declaración en un discurso donde dijo, en Chile, aunque robes un Super 8, hay que cumplir con cárcel. Y ahora eleva la apuesta, sin hablar del Super 8, pero eleva la apuesta, ¿no es cierto? Y dice, va a haber cárcel para todos los delitos y cárcel efectiva. Claro, lo que pasa es que él lo que propone no es solamente la mano dura y el fortalecimiento de la policía y la persecución, sino que también ha planteado la necesidad de una reforma del sistema judicial por el exceso de garantismo. Lo hemos debatido un montón de veces acá en este programa. Y también a la fiscalía, en términos investigativos, en términos de... Es más ambicioso y es muy duro lo que él plantea. Es que ¿sabes por qué es ambicioso también? Porque a veces pasa que uno escucha a Johannes Kaiser con mucha decisión, pero se nos olvida que hay un paso previo para cumplir la gran mayoría de las cosas que dice, que es pasar por un congreso. Un congreso claro, donde, según todos los estudios, su partido no va a ser de las bancadas más grandes. Pero mi querido José María, todo lo que escuchamos en el debate va a ser vacío en la medida de que, nuestro próximo presidente o presidenta tenga un congreso que le dé la pasada, porque si no es imposible eso ha sido, desarrollar el digamos, programa. la tónica de la ingobernabilidad para muchos presidentes. El problema si gobierna la derecha es que como han estado y los de este no quieren trabajar con este, y resulta que la derecha va a tener 3 bancadas. Va a tener la bancada del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Va a tener la de Chile Vamos, que según los análisis va a ser la bancada más grande dentro de la derecha. Y va a tener la bancada de Johannes Kaiser, que se dice que podría sacar hasta 10 diputados. Claro. Pero 10 diputados de 155. Entonces van a estar obligados a negociar. Y además que arriba se renueva la mitad de la Cámara Alta. Claro. Entonces tampoco tenéis claridad con el panorama. Es que gane quien gane, de todas maneras van a tener ese desafío de negociar entre las derechas. Ahora, ¿qué les parece a ustedes la estrategia del segundo video que vimos, de Janet Jara? De decir, no es más fuerte, el que grita más fuerte, ¿no es cierto? Como un discurso un poco menos duro. Porque lo que ayer me decían los asesores de Jara es, ¿para dónde podemos crecer? ¿Para dónde crece Jara en una segunda vuelta? Si casi todo el electorado de los otros candidatos tiene identificación con otras ideas. Sí. Otra idea de ahora al momento. O sea, piensen que los candidatos que están acumulando casi el 60% de los votos, que son Matei, Kast, Johannes Kaiser y Franco Parisi, son súper en seguridad. Ayer Matei dijo cárcel o cementerio. Sí. O sea, súper duro. Parisi también dijo bala o no sé qué cosa. Cárcel o bala. Entonces la pregunta es, debate. ¿Jara para dónde puede crecer? Pase contra quien pase en segunda vuelta. Pero claro, lo que pasa es que ayer también salió ese cuento, porque hay que decirlo porque esto es evidencia pura. Ayer salió, le sacaron en cara a Janet Jara la posición del Partido Comunista frente a la agenda legislativa antidelincuencia en el Congreso. Fue Kaiser. Entonces, cuando Janet Jara dice esto, digamos, de que el que grita más fuerte, que soy todo el cuento, Kaiser pide la palabra y le dice, bueno, el Partido Comunista explique por qué el Partido Comunista no votó a favor de ninguna de las leyes de seguridad en el Congreso. Después ella pide réplica y dice, eso no es verdad, nosotros sí apoyamos varias leyes. Pues Kaiser dice que era un fast check de lo que acaba de decir la candidata. Revisen las votaciones. Por favor las votaciones. Entonces, obvio que para Janet Jara, por el historial que tiene el Partido Comunista desde el punto de vista legislativo en términos de materia de seguridad y los debates, acuérdate que lo que ha sido, bueno, todo lo que ha pasado en los últimos años, que no sé si necesito contarle todos los detalles, pero ustedes se acordarán, ¿no es cierto? La ley en retamal y todas las leyes que se han impulsado. Bueno, el asunto es que ella tiene claro que eso es un talón de Aquiles. Entonces, si ella quiere crecer hacia el centro, probablemente tenga que endurecer mucho más el discurso de seguridad